Toqué la superficie. No era ni metal ni plástico. Sentí como si el tiempo se moviera distinto. Todo comenzó con dos guardias que vieron luces bajas cambiando de color. Azul, rojo, verde, en un claro. Pensaron en una avioneta. Bajaron. Radios con interferencia, linternas que no funcionan bien en la neblina. Cuando el equipo llegó, la escena escaló. Una esfera de luz sobre el suelo. Luego, la explosión lumínica. Los hombres se tiraron al piso. A la orilla del Canal de la Mancha, donde el viento viene con sal y la línea del horizonte parece un filo, hay un bosque que a simple vista podría pertenecer a cualquier historia rural inglesa. Troncos erguidos, senderos que se pierden entre las raíces, un olor a humus y humedad que permanece incluso en las noches heladas. Ese bosque se llama Rendlesham, y en los márgenes del mapa, a unos 130 kilómetros al noreste de Londres, entre los recintos de dos bases militares gemelas, RAF Bentwaters y RAF Woodbridge, la noche del 26 de diciembre de 1980 se convirtió en el escenario de un suceso que con el paso de los años dejó de ser rumor para transformarse en leyenda. No fue un suceso cualquiera. No alcanzó el tono epidérmico de una anécdota local porque quemó con la intensidad profesional. Estaban implicados hombres entrenados, protocolos, reportes y herramientas de la maquinaria militar. Estaba implicada la estructura de defensa de una nación aliada con otra. Estaban en juego, aunque nadie lo dijera en voz alta, procedimientos y seguridad. Por eso la historia no se quedó en la charla entre vecinos. Subió ruidosamente a las oficinas, a los despachos y, más tarde, a los titulares. Era Navidad. En la penumbra de la madrugada, cuando las luces en los hangares se reducen a un rumor y el frío corta como una moneda afilada, patrullas de seguridad recorrían los perímetros. Se desempeñaban hombres de la RAF, no pilotos, sino guardias, cuya misión era vigilar la cerca, chequear alambradas, confirmar que nocturnidad y vigilancia fuesen sinónimo de calma. Entre esos hombres estaban el sargento Jim Penniston, el cabo John Burroughs, Burr para los suyos, y el jefe de guardia, el sargento de turno. Sus nombres, más adelante, serían citados una y otra vez como prueba de una experiencia que desafía la explicación ordinaria. La primera vez que vieron luces, no lo consideraron una extravagancia inmediata. La noche en la costa trae fenómenos, faros que titilan, globos de gas que viajan con el viento. Pero la luz que apareció entre los árboles no obedecía a las reglas de las luces comunes. Nació abajo, en la penumbra del sotobosque, a poca distancia del suelo. Y no era un punto, era un cuerpo de luz con presencia, con una textura que, según diría Penniston años más tarde, parecía material, más que luminosa. Se movía con propósito, con direcciones que no respondían al timón de los cielos. Al principio fue prudencia. Callaron, revisaron comunicaciones, confirmaron que no había aeronaves en los planes de vuelo, que la torre civil no reportaba tráfico. Hubo un eco de radar, un bogie pasajero que aparecía y se desvanecía, y eso incrementó la inquietud. Si el radar había visto algo, entonces no era solo la vista de un hombre rendido al sueño o a la imaginación colectiva. Se pidió equipo de apoyo, se llamó a jefes y se organizó una salida. El teniente coronel Charles Holt fue convocado. Holt, que dirigía la base de Woodbridge, no era hombre de fantasías. Era un oficial metódico que se preocupaba por la seguridad, por los protocolos, por las bitácoras. Aquella madrugada, ante la incertidumbre, eligió la acción, reuniendo lámparas, reflectores, una cámara y un contador Geiger. Por si acaso, organizó una patrulla con la intención de ir al claro en el bosque, donde las marcas parecían haber quedado en el suelo como testigos silentes. Lo que nadie sospechaba era que lo que allí encontrarían no sería un accidente de aviación ni una fogata de un paseo, sino algo que repartiría el tiempo en antes
Y después, cuando el equipo avanzó en la oscuridad, las primeras horas fueron una sucesión de sensaciones invertidas. Radios que no andaban, baterías de reflectores que se negaban a encender, una atención que se tensaba hasta convertirse en miedo contenido. Para los militares, el silencio de la radio no es una metáfora, es un fallo en la red de seguridad. Allí, en la atmósfera fría y húmeda de diciembre, la señal se deslizaba hacia el ruido, y el ruido respondió con un espectáculo. Apareció una esfera de luz baja sobre el claro. Quizá flotaba, quizá reposaba. Su brillo no era uniforme. A veces parecía un acero bruñido que reflejaba la noche, otras un globo incandescente que exhalaba pulsos. Cuando Burroughs y Penniston se acercaron, vieron que la esfera no era un mero efecto. Proyectaba haces que incidían sobre el suelo y sobre los árboles, como si esculpiera la selva con luz. Allí empezó la discordancia del tiempo. Uno de ellos diría luego que vieron pasar 15 minutos. Para el resto de la base, los hombres habían estado ausentes casi una hora. El reloj y la experiencia no hablaban el mismo idioma. Esto se parece mucho, con similitudes, al incidente de otro caso en que se vieron involucrados militares, el caso del cabo Armando Valdés, militar chileno en La Pampa de Chile. No hubo ruido de motores, no hubo estridor mecánico ni vibración que la naturaleza pudiera explicar. Cuando la esfera reaccionó, si es que reaccionó a la presencia humana, lo hizo con destellos que partieron en múltiples puntos y luego se reunieron. Testigos de la base hablarían de la sensación de estar bajo el agua, de pasos que pesaban y se hacían lentos, del cabello erizado como por alta estática. La radio dejó de transmitir mensajes claros. Los relojes parecieron desenfrenarse. Después vino el núcleo del relato, la visión de un artefacto de forma triangular, de tonos oscuros, de bordes geométricos, que se posó, que dejó hundimientos como si hubiera tenido patines o un trípode. Penniston, según su propia declaración, caminó lo suficientemente cerca para tocar su superficie. Su mano sintió lo que no esperaba, una materia que era lisa en algunos sectores y rugosa en otros, repleta de grabados que parecían, a la distancia, jeroglíficos. Al tocar uno de esos símbolos, sintió, dijo, una descarga, una reacción lumínica inmediata, un segundo destello que lo empujó hacia atrás y lo empapó de la sensación de haberse metido en un lugar que no permitía la curiosidad humana sin precio. Burroughs, por su parte, vivió una experiencia de paralización. Sintió que se apagaba el mundo y que la nave hacía lo que quería con su tiempo. A su retorno a la base, ambos soldados experimentaron trastornos, insomnio, pesadillas, alteraciones de la conducta, y en el caso de Burroughs, una dolencia cardíaca que a su médico le pareció extraña. Más allá del relato personal, hubo huellas físicas que añadieron gravedad. 3 marcas en el suelo como de cuña, árboles con la corteza dañada, una alteración en el suelo que la pericia forense describió como posible apoyo de una estructura. Se tomaron moldes con yeso. Penniston, con discreción, recogió muestras. Y sin embargo, cuando las instancias superiores pidieron ver los registros, parte del material había desaparecido. Bitácoras retiradas, negativos fotográficos que jamás llegaron a revelarse. Una grabación de audio de 4 horas mutilada hasta quedar apenas 18 minutos. La desaparición de pruebas no es una prueba de silencio. Es un gesto que produce sospecha. ¿Quién tuvo interés en retirar aquello? ¿Por qué en una instalación militar se volatilizaron registros? Las explicaciones oficiales, cuando llegaron, fueron sobrias. Luces inusuales sin declaración de origen. Señales de radar sin confirmación. Fenómenos ópticos y meteorológicos que, en la incertidumbre, se habían tomado como anómalos. Pero para quienes estuvieron en el bosque, aquella versión era insuficiente. No bastaba decir luz, cuando lo que habían tocado, percibido y sentido
desafiaba la etiqueta trivial. El tabloide News of the World abrió el caso a la opinión pública en octubre de 1983, y poco después la historia cruzó el Atlántico, encendiendo a ufólogos, reporteros y teóricos de la conspiración. Cuando la comunidad se interesó, comenzaron a flanquear datos, memorandos oficiales filtrados, solicitudes de libertad de información que sacaron a la luz un informe redactado por el propio Charles Holt y remitido al Ministerio de Defensa, y un creciente coro de testigos locales que confirmaron luces móviles que, según su percepción, se movían con una intención que no se parecía a la de un meteorito. Los meteoros ciertamente pasaron aquella noche por el firmamento británico. Registros astronómicos prueban bolas de fuego vistas en distintas horas. Hubo desplazamientos en el cielo que pudieron haber sido interpretados como fragmentos de roca incendiada. Y hubo, sin duda, el faro de Orford, que gira y proyecta su haz. En noches brumosas, ese haz puede pintarse en el follaje de un modo capcioso. Todas esas explicaciones, meteoritos, faros, ilusiones, caben en la falda del sentido común, pero no resuelven los elementos que parecen defender la otra línea: la presencia de testigos con formación técnica, los cambios en relojes, las huellas en el suelo y la radiación localizada que, según las mediciones del contador Geiger, se elevaba notablemente sobre el punto donde la figura había estado. Cuando Halt y su equipo grabaron en la noche, registraron voces tensas, órdenes, la respiración entrecortada de cuerpos que, entrenados y recios, sentían miedo. Quizá lo más inquietante fue la sensación de manipulación del tiempo. Esos minutos que para algunos fueron eternos y para otros pasaron en brazos de una disolución del presente. En la cronología del incidente hay divergencias, fechas que se vuelven confusas en los informes, errores de transcripción en los memorandos enviados a instancias superiores, inconsistencias que alimentaron la sospecha de que, además de luces, hubo alguien que quiso reconfigurar el relato. Las reacciones posteriores no fueron menores. Para algunos, el Rendlesham Forest Incident fue la evidencia que faltaba. Militares en el suelo implicados con un objeto que no obedecía a tecnología conocida. Para otros, fue un muestrario de errores, una conjunción de meteoros y faros amplificada por la sugestión. Unos vieron extraterrestres, otros ejercicios secretos con prototipos, y otros experimentos psicológicos, una prueba de manipulación de la mente diseñada para evaluar la resiliencia, la reacción y la capacidad de control mental de los soldados sin que nadie se lesionara. Las teorías abundaron. Algunos investigadores propusieron, con un dejo de ironía y preocupación, que lo que se probó allí fue un ensayo para medir hasta dónde el hombre se puede someter a la sorpresa y al miedo sin perder el rendimiento. Un experimento salido de una novela de ciencia ficción, perfecto para estudiar la estabilidad psíquica de un cuerpo militar. Otros, más prácticos, mencionaron proyectos secretos de aviones de diseño triangular, el prototipo Stealth, aparatos de ala volante experimentales que, en tiempos de Guerra Fría, no hubieran sorprendido si hubieran sido probados en el cielo nocturno. Hay quien recuerda programas de radar de gran alcance, como Cobra Mist, que provocaron efectos extraños en la electrónica. Y están las hipótesis sobre pruebas nucleares y su vinculación con avistamientos, una narrativa que se repite en otros incidentes en instalaciones con armamento pesado. La historia no se cerró con una sola interpretación, porque los indicios no apuntaban a una sola causa. Había aspectos físicos, testimoniales y técnicos que parecían sostener máximas alternativas. Los médicos que atendieron a algunos testigos hablaron de ansiedad, palpitaciones y un arranque de problemas cardíacos en sujetos sin historial. Los psicólogos explicaron la capacidad de la mente humana de llenar lagunas sensoriales con historias coherentes. Los ingenieros señalaron la posibilidad de interferencias y errores de instrumentación. En todos los frentes, sin embargo, quedaba un dato que vibraba con insistencia: que hombres con responsabilidad habían visto cosas que no sabían nombrar. Con el tiempo,
El fenómeno ganó matices. Investigaciones posteriores, entrevistas televisadas y documentales, el interés de la prensa y la aparición de nuevas voces trajeron al relato una mayor complejidad. La grabación de Holt, mutilada en parte durante la incautación, circuló por copias. Fotos que parecieron mostrar luces fueron interpretadas de 1000 maneras. La rigurosidad del análisis científico, mediciones, test de laboratorio, comparaciones, se mezcló con la fricción de las emociones humanas. Para los militares, y ahí volvemos al punto crucial, la prioridad fue siempre la seguridad. Es posible, y varios exoficiales lo han sugerido, que la respuesta completa nunca saliera a la luz, porque implicaba secretos de Estado. Lo que se observa, lo que se recupera y lo que se guarda por razones de defensa no siempre puede figurar en la crónica pública. Pero la leyenda de Rendlesham sobrevivió por algo más que por el misterio. Sobrevivió por la calidad de sus testigos. No eran excéntricos aislados, no eran aficionados con ganas de fama. Hombres con entrenamiento, con rangos, con responsabilidades. Eso obligó a la comunidad a prestar atención. Si fueran locos, lo serían de la misma pluma todos. Y la cohesión de sus relatos hace dificultosa la sospecha de invención colectiva. Si fueron engañados por su percepción, ello nos coloca ante un problema mayor. ¿Qué hace que varias personas experimenten al mismo tiempo una ilusión colectiva plausible? Y si lo que vieron fue tecnología humana, ¿por qué la química, la radiación y los signos físicos parecen hablar de otra cosa? Rendlesham no solo produjo preguntas sobre la naturaleza de las luces, abrió interrogantes sobre los límites del secreto y la confianza pública. El encubrimiento del que hablaron algunos no necesariamente significa conspiración global. A veces, el silencio es la respuesta burocrática ante lo incierto. No publicamos hasta saber. Pero esa prudencia, en un mundo donde la gente exige transparencia, se leyó como tapa. Los titulares lo empujaron hacia la esfera conspirativa y la leyenda creció, literalmente, en el rumor. Hoy, décadas después, Rendlesham sigue en disputa. Hay quien lo mitifica y quien lo reduce a meteoros y faros. Hay documentos desclasificados que ayudan y hay silencios que encienden. Para los testigos, la experiencia dejó secuelas, sueños rotos, miedos y la sensación de haber sido observados por algo que no fue humano. Para la comunidad científica, es un caso que convoca a medir, a comparar, a entender la interacción entre fenómenos físicos y cognición humana. Para la opinión pública, es un relato que alimenta la pulsión de creer y la necesidad de conocer. Si uno camina hoy por la entrada del bosque, encontrará senderos marcados, placas y turistas que buscan el eco de la noche. Algunos buscan pruebas, otros la emoción. Pero si uno se queda en silencio y escucha la madera prendida de la bruma y el murmullo del mar a lo lejos, puede imaginar la noche en que el tiempo se volvió incierto, cuando los hombres sintieron que su entrenamiento no bastaba para nombrar lo que veían. ¿Qué eran esas luces? Quizá fue un experimento de la mente, quizá tecnología humana fuera de alcance público, quizá un fenómeno natural que aún no comprendemos, quizá algo que no tiene nombre. Lo que sí sabemos es que aquella madrugada, hombres de uniforme miraron al cielo y comprendieron que cuando la cosa se vuelve nocturna e inesperada, la verdad, como el bosque, se recubre de sombras. La historia de Rendlesham, como toda buena leyenda, no reside en la claridad de su verdad final, sino en la resistencia de sus preguntas. ¿Qué hace que una patrulla militar salga a la noche y no regrese con la certeza de su reloj? ¿Qué ocurre cuando la bitácora desaparece y la grabación ya no se halla? ¿Qué palabras convienen para describir lo que no se nombra? Son preguntas que no admiten una respuesta corta. Y mientras los registros se pierden, mientras las hipótesis se multiplican, el bosque sigue ahí, paciente e implacable,
como recordatorio de que hay noches en que la realidad se curva y nos obliga a sostener, con la única arma que tenemos, la duda. Si alguna vez visitas Suffolk, pasa por Orford, alza la vista sobre el mar y piensa en las noches en que la luz cae extraña. Si te acercas a las puertas de Woodbridge, recuerda que hubo hombres que salieron a buscar una respuesta y volvieron con historias que cambiaron sus relojes y sus sueños. Entonces quizá entenderás por qué Rendlesham no es solo un informe en una mesa de seguridad. Es una grieta en el relato que nos cuenta quiénes somos. Es la prueba de que en la vigilada monotonía de la defensa aún cabe el asombro. Y en una época que presume de entenderlo todo, una noche en un bosque en Inglaterra nos recuerda que lo inexplicado sigue teniendo la última palabra.